El existencialismo es un humanismo, por Jean-Paul Sartre. 4. 2. Y cuando se habla de desamparo, expresión cara a Heidegger, queremos decir solamente que Dios no existe, y que de esto hay que sacar las últimas consecuencias. El existencialista se opone decididamente a cierto tipo de moral laica que quisiera suprimir a Dios con el menor esfuerzo posible. Cuando, hacia 1880, algunos profesores franceses trataron de construir una moral laica, dijeron más o menos esto: Dios es una hipótesis inútil y costosa. Nosotros la suprimimos. Pero es necesario, sin embargo, para que haya una moral, una sociedad, un mundo vigilado, que algunos valores se tomen en serio y se consideren como existentes a priori. Es necesario que sea obligatorio a priori ser honesto, no mentir, no pegar a la esposa, tener hijos, etcétera, etcétera. Haremos, por lo tanto, un pequeño trabajo que permitirá demostrar que estos valores existen, a pesar de todo, inscritos en un cielo inteligible, aunque, por otra parte, Dios no existe. Dicho en otra forma, y es, según creo, la tendencia de todo lo que se llama en Francia el radicalismo. Nada cambiará si Dios no existe. Encontraremos las mismas normas de honradez, de progreso, de humanismo, y habremos hecho de Dios una hipótesis superada que morirá tranquilamente y por sí misma. El existencialista, por el contrario, piensa que es muy incómodo que Dios no exista, porque con él desaparece toda posibilidad de encontrar valores en un cielo inteligible. Ya no se puede tener el bien a priori, porque no hay más conciencia infinita y perfecta para pensarlo. No está escrito en ninguna parte que el bien exista, que haya que ser honesto, que no hay que mentir, puesto que precisamente estamos en un plano donde solamente hay hombres. Dostoyevsky había escrito: si Dios no existiera, todo estaría permitido. Este es el punto de partida del existencialismo. En efecto, todo está permitido si Dios no existe, y en consecuencia el hombre está abandonado, porque no encuentra ni en sí ni fuera de sí una posibilidad de aferrarse. No encuentra, ante todo, excusas. Si en efecto la existencia precede a la esencia, no se podrá jamás explicar por referencia a una naturaleza humana dada y fija. Dicho de otro modo, no hay determinismo. El hombre es libre, el hombre es libertad. Si, por otra parte, Dios no existe, no encontramos frente a nosotros valores u órdenes que legitimen nuestra conducta. Así, no tenemos ni detrás ni delante de nosotros, en el dominio luminoso de los valores, ni justificaciones ni excusas. Estamos solos, sin excusas. Eso es lo que expresaré al decir que el hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado a sí mismo, y sin embargo, por otro lado, libre, porque una vez arrojado al mundo, es responsable de lo que hace. El existencialista no cree en el poder de la pasión. No pensará nunca que una bella pasión es un torrente devastador que conduce fatalmente al hombre a ciertos actos, y que por tanto es una excusa. Piensa que el hombre es responsable de su pasión. El existencialista tampoco pensará que el hombre puede encontrar socorro en un signo dado, en la tierra, que lo orientará, porque piensa que el hombre descifra por sí mismo el signo como prefiere. Piensa, pues, que el hombre, sin ningún apoyo ni socorro, está condenado a cada instante a inventar al hombre. Ponge ha dicho, en un artículo muy hermoso: el hombre es el porvenir del hombre. Es perfectamente exacto, solo que si se entiende por esto que ese porvenir está inscrito en el cielo, que Dios lo ve, entonces es falso, porque ya no sería ni siquiera un porvenir. Si se entiende que, sea cual fuera el hombre que aparece, hay un porvenir que hacer, un porvenir virgen que lo espera, entonces es exacto. Pero en tal caso está uno desamparado. Para dar un ejemplo que permita comprender mejor lo que es el desamparo, citaré el caso de uno de mis alumnos, que me vino a ver en las siguientes circunstancias. Su padre se había peleado con su madre y tendía al colaboracionismo. Su hermano mayor había muerto en la ofensiva alemana de 1940, y este joven, con sentimientos un poco primitivos pero generosos, quería vengarlo. Su madre vivía sola con él, muy afligida
por la semitraición del padre y por la muerte del hijo mayor, y su único consuelo era él. Este joven tenía en ese momento la elección de partir para Inglaterra y entrar en las fuerzas francesas libres, es decir, abandonar a su madre, o bien permanecer al lado de su madre y ayudarla a vivir. Se daba perfecta cuenta de que esta mujer solo vivía para él y que su desaparición y tal vez su muerte la hundiría en la desesperación. También se daba cuenta de que en el fondo, concretamente, cada acto que llevaba a cabo con respecto a su madre tenía otro correspondiente en el sentido de que la ayudaba a vivir, mientras que cada acto que llevaba a cabo para partir y combatir era un acto ambiguo que podía perderse en la arena, sin servir para nada. Por ejemplo, al partir para Inglaterra, pasando por España, podía permanecer indefinidamente en un campo español. Podía llegar a Inglaterra o a Argelia y acabar en un despacho redactando documentos. En consecuencia, se encontraba frente a dos tipos de acción muy diferentes. Una concreta, inmediata, pero que se dirigía a un solo individuo, y otra que se dirigía a un conjunto infinitamente más vasto, a una colectividad nacional, pero que por eso mismo era ambigua y que podía ser interrumpida en el camino. Al mismo tiempo, dudaba entre dos tipos de moral. Por una parte, una moral de simpatía, de devoción personal, y por otra, una moral más amplia, pero de eficacia más discutible. Había que elegir entre los dos. ¿Quién podía ayudarlo a elegir? ¿La doctrina cristiana? No. La doctrina cristiana dice así: sed caritativos, amad a vuestro prójimo, sacrificados o lo demás, elegid el camino más estrecho, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el camino más estrecho? ¿A quién hay que amar como un hermano? ¿Al combatiente o a la madre? ¿Cuál es la utilidad mayor? ¿La utilidad vaga de luchar en un grupo o la utilidad precisa de ayudar a un ser concreto a vivir? ¿Quién puede decidir a priori? Nadie. Ninguna moral inscrita puede decirlo. La moral kantiana dice: no tratéis jamás a los otros como medios, sino como fines. Muy bien, si vivo al lado de mi madre, la trataré como fin y no como medio. Pero esto me pone en peligro de tratar como medio a los que combaten a mi alrededor. Y recíprocamente, si me uno a los que combaten, los trataré como fin y esto me pone en peligro de tratar a mi madre como medio. Si los valores son vagos y si son siempre demasiado vastos para el caso preciso y concreto que consideramos, solo nos queda fiarnos de nuestros instintos. Es lo que ha tratado de hacer este joven. Y cuando lo vi, me dijo: en el fondo, lo que importa es el sentimiento. Debería elegir lo que me empuja verdaderamente en cierta dirección. Si siento que amo a mi madre lo bastante para sacrificar todo lo demás, mi deseo de venganza, mi deseo de acción, mi deseo de aventuras, me quedo al lado de ella. Si, al contrario, siento que mi amor por mi madre no es suficiente, parto. Pero, ¿cómo determinar el valor de un sentimiento? ¿Qué es lo que constituía el valor de su sentimiento hacia su madre? Precisamente el hecho de que se quedaba por ella. Puedo decir: quiero lo bastante a tal amigo para sacrificar por él tal suma de dinero. Puedo decirlo solo si lo he hecho. Puedo decir: quiero lo bastante a mi madre para quedarme junto a ella. No puedo determinar el valor de este afecto si no he hecho precisamente un acto que lo ratifica y lo define. Ahora bien, ¿cómo exijo a este afecto justificar mi acto? Me encuentro encerrado en un círculo vicioso. Por otra parte, Gide ha dicho muy bien que un sentimiento que se representa y un sentimiento que se vive son dos cosas casi indiscernibles. Decidir que amo a mi madre quedándome junto a ella o representar una comedia que hará que yo permanezca con mi madre es casi la misma cosa. Dicho de otra forma, el sentimiento se construye con actos que se realizan. No puedo, pues, consultarlo para guiarme por él. Lo cual quiere decir que no puedo ni buscar en mí el estado auténtico que me empujará a actuar, ni pedir a una moral los conceptos que me permitirán actuar. Por lo menos, dirán ustedes, ha ido a ver a un profesor para pedirle consejo. Pero si ustedes, por ejemplo, buscan el consejo de un sacerdote, han elegido ese sacerdote y saben más o menos ya, en el fondo, lo que él les va a aconsejar.
En otras palabras, elegir el consejero es ya comprometerse. La prueba está en que si ustedes son cristianos, dirán, consulte a un sacerdote. Pero hay sacerdotes colaboracionistas, sacerdotes conformistas, sacerdotes de la resistencia. ¿Cuál elegir? Y si el joven elige un sacerdote de la resistencia o un sacerdote colaboracionista, ya ha decidido el tipo de consejo que va a recibir. Así, al venir a verme, sabía la respuesta que yo le daría, y yo no tenía más que una respuesta que dar. Usted es libre, elija, es decir, invente. Ninguna moral general puede indicar lo que hay que hacer. No hay signos en el mundo. Los católicos dirán, sí, hay signos, admitámoslo. Soy yo mismo, de todas maneras, el que elige el sentido que tienen. Conocí, cuando estaba prisionero, a un hombre muy notable que era jesuita. Había entrado en la orden de los jesuitas de la siguiente forma. Había tenido que soportar cierto número de fracasos muy duros. De niño, su padre había muerto dejándolo en la pobreza, y él había sido becario en una institución religiosa donde continuamente se le hacía sentir que era aceptado por caridad. Luego, no obtuvo cierto número de distinciones honoríficas que halagan a los niños. Después, hacia los 18 años, fracasó en una aventura sentimental. En fin, a los 22, cosa muy pueril, pero que fue la gota que colmó el vaso, fracasó en su preparación militar. Este joven podía pues considerar que había fracasado en todo. Era un signo, pero ¿signo de qué? Podía refugiarse en la amargura o en la desesperación, pero juzgó muy hábilmente, según él, que era el signo de que no estaba hecho para los triunfos seculares y que solo los triunfos de la religión, de la santidad, de la fe, le eran accesibles. Vio en esto la palabra de Dios y entró en la orden. ¿Quién no ve que la decisión del sentido del signo fue tomada por él totalmente solo? Se habría podido deducir otra cosa de esta serie de fracasos. Por ejemplo, que hubiera sido mejor que fuese carpintero o revolucionario. Él llevaba, pues, la entera responsabilidad del desciframiento. El desamparo implica que elijamos nosotros mismos nuestro ser. El desamparo va acompañado de la angustia. En cuanto a la desesperación, esta expresión tiene un sentido extremadamente simple. Significa que nos limitaremos a contar con lo que depende de nuestra voluntad, con el conjunto de posibilidades que hacen posible nuestra acción. Cuando se quiere alguna cosa, hay siempre elementos probables. Puedo contar con la llegada de un amigo. El amigo viene en ferrocarril o en tranvía. Eso supone que el tren llegará a la hora fijada, o que el tranvía no descarrilará. Estoy en el dominio de las posibilidades, pero no se trata de contar con los posibles más que en la medida estricta en que nuestra acción implica el conjunto de esos posibles. A partir del momento en que las posibilidades que considero no están rigurosamente comprometidas por mi acción, debo desinteresarme, porque ningún Dios, ningún designio puede adaptar el mundo y sus posibilidades a mi voluntad. En el fondo, cuando Descartes decía, vencerse más bien a sí mismo que al mundo, quería decir la misma cosa, obrar sin esperanza. Los marxistas con quienes he hablado me contestan, usted puede, en su acción, que estará evidentemente limitada por su muerte, contar con el apoyo de otros. Esto significa contar a la vez con lo que los otros harán en otra parte, en China, en Rusia, para ayudarlo, y a la vez sobre lo que harán más tarde, después de su muerte, para reanudar la acción y llevarla hacia su cumplimiento, que será la revolución. Usted debe tener en cuenta todo eso, si no, usted no es moral. Respondo en primer lugar que contaré siempre con los camaradas de lucha en la medida en que esos camaradas estén comprometidos conmigo en una lucha concreta y común, en la unidad de un partido o de un grupo que yo puedo controlar más o menos, es decir, en el cual estoy a título de militante y cuyos movimientos conozco a cada instante. En ese momento, contar con la unidad y la voluntad de ese partido es exactamente como contar con que el tranvía llegará a la hora o con que el tren no descarrilará. Pero no puedo contar con hombres que no conozco fundándome en la bondad humana o en el interés del hombre por el bien de la sociedad, sino que el hombre es libre y no hay ninguna naturaleza humana en que pueda yo fundarme. No sé qué llegará a ser de la Revolución Rusa. Puedo admirarla y ponerla de ejemplo en la medida de que hoy me prueba que
que el proletariado desempeña un papel en Rusia como no lo desempeña en ninguna otra nación. Pero no puedo afirmar que esto conducirá forzosamente a un triunfo del proletariado. Tengo que limitarme a lo que veo. No puedo estar seguro de que los camaradas de lucha reanudarán mi trabajo después de mi muerte para llevarlo a un máximo de perfección. Puesto que estos hombres son libres y decidirán libremente mañana lo que será el hombre. Mañana, después de mi muerte, algunos hombres pueden decidir establecer el fascismo y los demás pueden ser lo bastante cobardes y débiles para dejarles hacer. En ese momento, el fascismo será la verdad humana y tanto peor para nosotros. En realidad, las cosas serán como el hombre haya decidido que sean. ¿Quiere decir esto que debo abandonarme al quietismo? No. En primer lugar, debo comprometerme. Luego, actuar según la vieja fórmula. No es necesario tener esperanzas para actuar. Esto no quiere decir que yo no deba pertenecer a un partido, pero sí que no tendré ilusión y que haré lo que pueda. Por ejemplo, si me pregunto, ¿llegará la colectivización como tal a realizarse? No sé nada. Sé solamente que haré todo lo que esté en mi mano para que llegue. Fuera de esto, no puedo contar con nada.